mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta oportunidad, mis bellezas, vamos a realizar un mantenimiento con un cambio total a estas uñas, y lo que voy a hacer es pasar de esta aplicación que traigo, que es con Polygel, a una aplicación de K-Pen mucho más natural, con unas uñas más cortas. Ya van a ver qué preciosas van a quedar en un efecto cuarzo blanco. Así que vamos a comenzar. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a aplicar nuestro spray antiséptico. Ya saben que este es el primer paso siempre antes de iniciar nuestra aplicación. Lo vamos a aplicar en nuestras uñas, en nuestras manos y también en nuestras herramientas de primer contacto. En este caso lo que voy a comenzar haciendo es voy a rebajar lo que es el largo de la uña, ya que quiero ahora unas uñas más cortitas, y también voy a transformar la punta de lo que tenía una punta almendra. Vamos a crear ahora una punta cuadrada mucho más corta. Entonces lo que estoy haciendo es ayudándome con la máquina pulidora, con el centro de mi broca. Estoy utilizando una broca cilíndrica de cerámica. Vamos a rebajar el largo y después vamos a retirar todo el esmaltado, todo el color que llevábamos, y voy a también aprovechar para retirar si es que hubiera algún levantamiento. Vamos a quitar los levantamientos de producto y vamos a rebajar un poco también el grosor de la uña, ya que como es una uña más corta, pues ya no necesita tener tanto reforzamiento en lo que es zona de tensión, sino que vamos a ir pues dejando nuestra base acorde al largo de uña que ahora tenemos. Entonces de esta manera vamos a ir limpiando toda la uña. Lo vamos a hacer en cada una de las uñas, todo este procedimiento, retirando todo el esmaltado, todo el color. Y así es como nos va a estar quedando. Yo no tenía levantamientos, bellezas, así que pues no les he podido mostrar ese procedimiento, pero se retira todo con la máquina pulidora. Así va a estar quedando. Ese es más o menos el largo que ya tienen mis uñas naturales en el crecimiento. Por eso voy a trabajar también ya solamente una técnica K-Pen, que ya es como mantenimiento para uñas naturales. Bien, entonces después de eso vamos a limpiar todo lo que es la zona de cutícula. Entonces, como vieron, también apliqué antiséptico a lo que es mi empujador. Empujamos todo lo que es la piel muerta de esta forma y retiramos con la ayuda de esta herramienta, que es muy útil para este procedimiento. Entonces lo vamos a hacer de esta manera en cada una de las uñas, con mucho cuidado para que no se lastimen. Si desean pueden hacer también una manicura en seco. Este sería el momento ideal para realizarla. Bien, después de eso, ya que tenemos bien listo todo lo que es nuestra zona de cutícula, toda la piel, vamos a abrir canales de adhesión en la zona del crecimiento de la uña natural, ya que de la mitad hacia abajo pues yo todavía dejé una fina capa de Polygel, que además me va a ayudar a seguir manteniendo resistencia en esa extensión, aunque es cortita, pero de todas maneras necesita un poco más de refuerzo. Entonces de esta forma voy a abrir canales de adhesión utilizando una lima de grano 150, simplemente en todo lo que es el borde de cutícula, para conseguir que mis geles y todos los productos que voy a colocar a continuación se adhieran correctamente. Entonces lo hacemos de esta forma. Después retiramos el exceso de polvo, limpiamos muy bien que no nos quede ningún residuo de polvo, y pasamos ya con el siguiente producto. Aquí también vamos a marcar y definir muy bien la cuadratura de la uña, la punta, los laterales, y si es necesario le pasan un poquito también en la superficie para que quede bien parejita. Voy a aplicar lo que es mi primer, que yo siempre utilizo primer libre de ácido, el Protein Bond. Aplicamos una capita únicamente en la parte de la uña natural, solamente en la sección donde la uña natural está libre. Después de esto voy a aplicar una capa de base coat. Esta es la base de esmaltado en gel. También puedes utilizar una rubber base, nada más que yo no tengo rubber base transparente, así que por eso utilizo la base coat normal. Sí, pero si tú tienes rubber base transparente puedes trabajar con eso. Entonces lo aplicamos de esta forma y voy a aplicar de esta manera pues una capita a toda la uña, en cada una de las uñas, y después lo voy a llevar a curar a mi lámpara. En mi caso esta base se cura únicamente 30 segundos en mi lámpara de 48 watts.
Después de esto voy a aplicar una base de color. Ya vamos a ir creando el diseño para crear este efecto cuarzo. Necesitamos un color blanco que sea semi-translúcido. Yo voy a trabajar con este es gel para dar color, para esmaltado, normal, bellezas, no es rubber ni nada de eso, es normalito. Así que voy a estar aplicando una capa. Esto me va ya a estar dando lo que es el efecto de color. Aquí solamente estoy trabajando en este momento lo que es el color para el diseño. En las siguientes capas ya voy a ir trabajando lo que es el reforzamiento en lo que es caping. Poco a poquito vamos armando esto. Entonces aplico el color y llevo a curar a mi lámpara. Ya después de esto voy a dar un detalle a estas uñas utilizando un poco de hoja de oro, hoja metálica. De esta manera voy a aplicarlo en pedacitos bien chiquititos en una sección de la uña. Tú puedes colocarlo como tú quieras, tan saturado como quieras, si quieres solo en el borde, si quieres salpicar un poco más hacia el centro de la uña, eso ya va a ser a tu gusto y tu decisión. Yo decidí poner solamente en una esquinita un poquito. Ahora sí voy a estar utilizando este gel, que este es un gel de extensión. Es algo similar al rubber base o también se parece mucho al gel de construcción, aunque no es exactamente gel de construcción, pero tiene la misma funcionalidad que una rubber base. Entonces ahora sí ya estoy comenzando a hacer lo que es el caping, que eso me va a aportar más resistencia, más durabilidad a las uñas. Y para esto se utilizan, puedes utilizar geles rubber o puedes utilizar como estos geles de extensión. Entonces yo lo estoy aplicando de esta manera. Estos se aplican en capas más gruesitas que de costumbre, no se aplican como esmaltes tradicionales porque el objetivo sí de estos geles es aportar más resistencia a las uñas. A diferencia de un esmaltado en gel normal que solamente nos da color de larga duración, en este caso los rubber o como este que es un gel de extensión, además de darnos color de larga duración, también nos da protección y resistencia. Esa es la diferencia. Entonces, apliqué una capa y antes de llevar a curar, como ven, estoy haciendo como unas líneas ayudándome con un pincel liner con gel blanco, esmalte en gel blanco, de esta forma para crear estas vetas, que es precisamente lo que va a crear el efecto de cuarzo. Entonces de esta manera lo vamos a aplicar un poquito, bueno, puedes saturarlo tanto como tú quieras, le vamos a ir dando forma. Una ventaja de estos geles es que se autonivelan y si lo aplicas de forma correcta, permitiendo que se autonivele muy bien el producto, no vas a tener que limar. ¿Sí? O si limas vas a limar lo mínimo. Entonces es una aplicación súper práctica y que se hace de una manera muy rápida. Entonces una vez que ya está listo llevamos a curar y ahora voy a volver a aplicar un gel de extensión, pero ahora transparente. ¿Sí? Y entonces ahora sí voy a sellar todo mi diseño desde la hojita metálica. Todo para que quede bien encapsulada también esa hoja metálica en el gel. Y para terminar de aportar pues la resistencia. Hay que tener mucho cuidado de no excederse en las cantidades de productos, siempre cuidando la estructura de la uña que vaya acorde del largo que estoy manejando. Yo estoy manejando unas uñas muy cortas, así que no necesito levantar mucho en zona de tensión, ya que es un largo bastante manejable que tiene que quedar con un aspecto muy natural. Y de esta manera pues ya estoy terminando de dar reforzamiento total a la uña. Como puedes ver, queda parejito, así que prácticamente ya no se tiene que limar nada. Coloco la uña al revés de esa forma como viste para ayudar a que se autonivele mejor el producto y de esa manera pues me quede mucho mejor mi aplicación y no tenga que limar. Lo llevamos a curar, como viste, una por una cada una de las uñas y después, si es necesario, solo si es necesario, le damos algunos toques con la lima. Con la misma lima de grano 150. Yo únicamente lo hice en los bordes, en laterales y punta para asegurarme de que quedaran muy bien definidos. Y en la superficie pues solamente pulí un poquito. Pero nada más. En realidad si haces muy bien esta técnica, prácticamente no vas a tener que limar.
Y por último, pues ya una vez que terminamos todo este procedimiento, pues ahora sí ya vamos a pasar el top coat, que es el acabado final. Ahora sí ya con la finalidad de devolverle el brillo a las uñas y de dar pues ese acabado precioso, brillante a nuestras uñas. Si prefieres también puedes utilizar acabado mate, a mí me gusta brilloso y así es como quedó, bellezas. Les envío un abrazo, espero que les haya gustado, coméntame qué te pareció y las invito a seguir mis cursos, que aquí te dejo los enlaces en los cuadritos que aparecen en tu pantalla. Nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.